el siguiente segmento de su alegato. Escuchen, por favor. Después él me exige un pasaje donde a Jesús se le llame gran Dios y Salvador. Bueno, como ustedes pudieron observar, este señor ni siquiera comprendió el argumento que le presenté. O sea, en ningún momento se le ha pedido a él que me dé un ejemplo donde a Jesús se le llame, o sea, en el Nuevo Testamento, donde se le llame también gran Dios y Salvador. O sea, si yo mismo sabemos todos que en el Nuevo Testamento esa expresión aparece solo en Tito 2:13, ¿cómo pretende que yo le voy a pedir que me cite otro texto? ¿Se dan cuenta cómo este inducto distorsiona la premisa que le presenta? Es que no puede refutar el argumento directamente porque no lo comprende o porque simplemente quiere torcer, ¿no?, para poder refutar. Esa es la falacia del espantapájaro, ¿no? Pero no, este señor no comprendió el argumento. Yo le pedí a él un texto donde dentro del corpus paulino, es decir, que me muestre que el apóstol Pablo utilizó seos para Jesús en otro pasaje. Algo tan sencillo, algo que no entendió o algo que distorsionó. Una de las dos cosas, o no entendió o distorsionó el argumento. Entonces, y eso es lo que no has podido probar, porque para Pablo Zeus era solamente el Padre, no el Hijo. Por eso te pedí que me cites un ejemplo, pero de un caso no ambiguo, porque por ahí me citas a Romanos 9:5 y ese versículo es totalmente ambiguo. ¿Por qué? Porque hoy en día los eruditos no saben en realidad si se refiere al Padre o al Hijo, porque está en debate hasta el día de hoy. Para mí es claro, el texto es una referencia al Padre y hay evidencia de peso para demostrar eso, ¿no? Como es el caso de los nombres propios. Se podría considerar, como dice Wallace, esa expresión un nombre propio, ¿no?, lo cual negaría la creencia del dogma de la Trinidad, ya que Pablo no tenía en su mente identificar a Jesús como Theos, sino solamente al Padre. Y es así como él lo presenta. Por eso le presenté un cuadro que ignoró completamente, ¿no? Bien, vamos a seguir escuchando. Es ambiguo, dice, pero bueno, lo que se esperaba es que nos citara realmente qué piensa Daniel Wallace con respecto a Tito 2:13, ¿no? Bueno, eso es falso, ¿no? En ningún momento yo le dije a él, o hemos acordado de que yo tenía que probar qué dice Wallace sobre Tito 2:13 y el sustantivo Zeus. Como ya hemos visto, Daniel Wallace puede decir muchas cosas, pero comete errores. Sin embargo, ese no era el punto. El punto no era probar, porque yo ya había dicho antes en unos escritos que Daniel Wallace limitó los pasajes que Grant Bishar había presentado como evidencia de su primera prueba. Daniel Wallace los limitó simplemente a dos, a Tito 2:13 y a 2 de Pedro 1:1. Y claro, otros casos también, pero los principales son esos dos. Y eso es lo que menciona él en su gramática, que no has leído y ni has entendido. Vamos a escucharlo. Bueno, miremos qué piensa Daniel Wallace con respecto a Tito 2:13. Esto es lo que él piensa. Dice, con frecuencia se ha alegado que Theos o Zeus es un nombre propio y por lo tanto que la regla de Sharp no puede aplicarse a las construcciones en las que se emplea. En amarillo, por favor. Ya hemos argumentado que Theos o Zeus no es un nombre propio en griego. Ya hemos argumentado que Theos no es un nombre propio en griego. Y le vamos a dar misericordia, pues porque tal vez no posee el resto del material o este libro. Dice, dado que ese argumento no tiene peso, no hay una buena razón para rechazar Tito 2:13 como una afirmación explícita de la deidad de Cristo. Este es el libro, aquí les dejo el material y es la página 270. Muy bien, yo tengo ese libro, lo tengo en mi programa Bible Works 10. Es un programa que tú no tienes porque es similar al Logos, ¿no? Similar al que usas, y es un programa que contiene esa obra, pero el argumento no fue citado de esta obra, sino fue citado del otro libro, el cual puse en mi video anterior y el cual has ignorado completamente. Pero bueno, vamos a presentar voy a poner
para que no digas, no, que este se cree mejor, quiere refutar a Wallace. Bueno, yo tengo problemas con este punto de vista de Wallace. Bueno, ya tenemos claro que los datos que da Wallace pueden ser inexactos en vista de las evidencias que prueban que él se equivoca con mucha frecuencia. Entonces, para él es obvio, él es trinitario, ya lo había dicho, él es trinitario, es muy conservador, y cada vez que él da un punto gramatical, siempre su teología afecta, y él puede afirmar esto. Puede ser cierto, pero yo tengo un problema con eso. ¿Por qué? Porque para empezar, para Pablo, el sustantivo Zeus sí era un nombre propio. ¿Por qué? Porque lo usa como un nombre fijo del Padre. En todos sus escritos paulinos, él usa el término Zeus para el Padre. Entonces, si Pablo está diciendo que Zeus es el Padre únicamente, ¿por qué Daniel Wallace dice, por qué deberíamos creer a Wallace que dice que no es un nombre propio? Si él mismo dice en su otro libro acerca de la regla Granville-Sharp que cuando un nombre se usa como un título fijo de alguien, entonces este se convierte en un nombre propio. Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta lo que dice Pablo, el pensamiento de Pablo? Entonces, eso es algo que tú no has podido comprender ni entender, y tampoco vas a poder refutar, a menos que me cites un texto puntual, no ambiguo, donde Pablo utilice Zeus para Jesús. Entonces, el que Wallace afirme que Zeus no es un nombre propio en griego, no necesariamente tiene que ser cierto. Eso puede decirlo él. Las evidencias que he mostrado prueban que Pablo tenía otra manera de pensar. Sin embargo, Wallace presenta la siguiente premisa, y eso es lo interesante aquí. Vamos a ver, él dice, simplemente queremos señalar que aquí, en la construcción ASKS, porque aquí en inglés se escribe de otra manera, Zeus se usa en más de una docena de veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, y cita algunos ejemplos. Y es ahí donde yo quiero hacer una observación que probablemente algunos también me puedan cambiar su punto de vista en esto, ¿no? Nótese los ejemplos que él pone, y vamos a verlo en la siguiente foto. Bien, aquí podemos ver todos los ejemplos que cita Wallace para favorecer el hecho de que en la construcción Sharp el sustantivo Zeus no siempre se usa como un nombre propio. Pero lo que vemos en estos pasajes es que él cita ejemplos donde solamente al Padre se le llama Dios. Y es precisamente que ahí está la observación que voy a hacer. No se necesita una regla para probar que el Padre es Dios. Noten ustedes todos los ejemplos que él citó. En todos se menciona Dios y Padre, Dios y Padre, Dios y Padre. ¿Usted cree, querido forista, que para reconocer al Padre como Dios se necesita una regla? No se necesita una regla. Pablo no necesitó la regla Granville-Sharp para probar eso. Simplemente lo escribió como está escrito. Entonces, ¿por qué Wallace nos cita un caso donde la regla Granville-Sharp se utiliza con referencia a Jesús, pero con el sustantivo Zeus? No hay ninguno. Y yo te invito a ti, mi amigo González, Teoneftos, inspirado por Dios que te haces llamar, que me cites un ejemplo, ninguno de los ejemplos que cita Wallace, sino un ejemplo donde Pablo, donde en la construcción Sharp, artículo, sustantivo, kai, sustantivo, donde se utilice para Cristo, pero con el sustantivo Zeus. Solamente espero uno, y de hecho te aseguro que no lo vas a encontrar y no me lo vas a probar, porque eso es irrefutable. Por eso que no es preciso lo que dice Wallace. No es preciso, porque él da ejemplo donde al Padre se le llama Dios, y no se necesita una regla para mostrar que el Padre es Dios. De hecho, esto deja innecesaria la regla, más bien estos ejemplos que él cita. Entonces, si él dice que cumple, bueno, sí, puede ser que se cumpla, pero no se necesita esa regla. Aún sin tomar en cuenta esa regla, se cumple, no quiere decir que la regla de Sharp es válida, porque para demostrar que el Padre es Dios es algo inaudito utilizar una regla, ¿no? Entonces,
estás refutado, ¿no? Como tú has citado a Wallace, te haces responsable de su argumento, ¿no? Ahora tú lo vas a tener que defender. Y eso es algo que dudo mucho que lo puedas hacer. Así que yo considero que estás totalmente refutado. En mi estudio, en el análisis que yo hice, en base a lo que dicen los eruditos, como el que yo cité aquí, el cual también hiciste un total silencio, Elsa Abbot, él explica en su gramática griega, y ahí tú lo puedes leer en inglés. No veo cómo alguien puede leer las epístolas de Pablo sin percibir que al hablar de los objetos de la fe cristiana, usa constantemente Theos como un nombre propio, como la designación del Padre, distinción con Cristo. Entonces, no es algo que yo estoy argumentando, no es una idea mía, es una conclusión en base a eruditos que realmente presentan evidencias por las cuales no se debe considerar Theos como un nombre propio en Tito 2:13. Y aquí está la evidencia, ¿no? Queda en ti investigar y analizar, refutar esta premisa que hace Elsa Abbot. Y eso es precisamente lo que presenté del libro Testigos de Jehová Defendidos, de esa obra apologética, el Corpus Paulino. Pablo nunca usa Theos para Cristo, siempre lo usa para el Padre. Y así que estás completamente refutado, amigo. Lo que tú has hecho es tratar de refutar algo que no has podido hacer. O sea, que a eso le llamas réplica, refutación. Yo creo que tienes que ser más humilde y estudiar y profundizar más en lo que respecta a esta regla. Tito 2:13 se descarta completamente del dominio de Shad. Y eso es que solamente es la primera parte, es uno de los argumentos que se usa para demostrar que el Tito 2:13 no cumple con los requisitos de Shad. Pero eso será más adelante, si es que sigues tercamente aferrándote al hecho de que Theos aquí es un nombre propio. Tenemos las evidencias de que el gran Dios es un nombre fijo del Padre. Tenemos las evidencias de que Theos es un nombre fijo del Padre en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos una sola idea, que la expresión el gran Dios es una expresión fija del Padre, por lo tanto se convierte en un nombre propio, según Daniel Wallace y según Elsa Abbot. Según Daniel Wallace, no por lo que dice él, no es que él diga que sí es un nombre propio, según la regla gramatical que usó para explicar el por qué Clemente de Alejandría utilizó la palabra Padre para la primera persona de la Trinidad. Esa es la explicación que da, y según esa explicación podemos considerar Theos como un nombre propio. Pero no estoy diciendo que él considere Tito 2:13 como un nombre propio la palabra Theos, porque ya vimos que él, debido a su teología, como es muy conservador, tiene que admitir que Theos no es un nombre propio. Bueno, hasta ahí, esta es la segunda refutación. Vamos a continuar con la refutación.